En la provincia de El Oro, el hombre se ahogó al tratar de salvar a 2 adolescentes. Sacapintas que iban en una moto murieron tras chocar contra un bus en su huida tras robar $5,000. Ocurrió en las calles 24 y San Martín, suroeste de Guayaquil. Delincuentes asesinan a tiros a un pastor evangélico durante un asalto a su despensa en el sector de Los Vergeles, norte de la urbe porteña. Crisis sanitaria en la cárcel de Guayaquil se habría agravado. Al menos 15 reos han fallecido desde el domingo. Familiares de los PPL sostienen que están hacinados y sin tratamiento médico. Tribunal de Florida sentenció a 40 meses de prisión a John Pollitt, hijo del ex-contralor Carlos Pollitt, por su participación en el esquema de lavado de activos de su padre. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Amables televidentes de todo el país, buenas noches y qué placer que nos acompañen. Aquí empezamos. Después de permanecer 2 días desaparecido, fue hallado el cuerpo de un ciudadano en las aguas del río Jubones, en la provincia de El Oro. El hombre se ahogó al tratar de salvar a 2 adolescentes. 38 horas permaneció el cuerpo del ciudadano Jordi José Pote Medina en las aguas del río Jubones hasta que la mañana de este miércoles 19 de noviembre fue hallado por los equipos de rescate. Lo que lo encontraron ahorita fueron los, ¿cómo se llama? Los cuerpos bomberos. Andaban buscando y tantas cosas por ahí. ¿Por dónde lo encontraron? Unos 5 kilómetros, 6 kilómetros más o menos más abajo del puente. Estos 2 días fueron de angustia para los familiares y amigos quienes también ayudaban en la búsqueda de Jordi. Los moradores del sitio incluso recurrían a costumbres ancestrales para hallar al joven desaparecido quien murió salvando a 2 adolescentes. Él se tiró, entonces cuando ya la jalaban a la niña, pero la corriente se lo llevó. Él estaba luchando bastante, nadando, pero ya no pudo. Él quiso ayudar, pero sí, él salvó a los 2 niños, pero él se quedó. En principio se lo buscó en el sitio donde se ahogó, pero según los rescatistas, el cuerpo recorrió varios kilómetros hasta llegar a la playa de Bajo Alto, donde fue divisado. Primeramente se hace una búsqueda con bus en el lugar. Si no hay, el día siguiente se sigue el río, porque siempre el río, como corren todos, trata de llevarlo. Y así mismo a las 24 horas, depende del clima, el cuerpo flota. A 24, 48 el cuerpo flota, entonces el cuerpo se lo encuentra en el río, siguiendo el río. Familiares esperaban el cuerpo de su ser querido afuera del centro forense para darle cristiana sepultura, informó Richard Ceballos. Un hombre y una mujer fueron asesinados mientras compraban en una tienda ubicada en una ciudadela privada en el Cantón Durán. El asesino habría ingresado sin mayor control de seguridad, incluso saludando a los guardias de seguridad. Se obtuvo acceso a estas imágenes captadas por parte de aficionados en las que se pudo observar los cuerpos tendidos en los exteriores de la tienda. El crimen se produjo en el interior de la urbanización Brisas de Santay en el Cantón Durán. Eran alrededor de las 17:30 de este martes. Testigos señalaron que ingresó un taxi en cuyo interior iba el asesino que acabó con la vida de ambos. Se baja del vehículo, divisa a 2 personas, un hombre y una mujer en la esquina, y procede a realizar varios disparos en primera instancia al ciudadano. Posterior a eso regresa y le ve al acompañante, que ahora sabemos que es su esposa, y también le realiza varios disparos con el arma de fuego. Cometido el crimen, el pistolero volvió a salir de la ciudadela dentro del mismo taxi y sin encontrar control a su paso. El problema es que hay muchos moradores o señores que han venido a vivir, no pagan la guardia. Entonces bajan y abren la puerta y ingresan. La Policía Nacional logró contactarse con el dueño del taxi amarillo. El caballero les habría manifestado que se encontraba en los exteriores del terminal terrestre de Durán y que en esos instantes se acercó un sujeto quien le solicitó una carrera hasta Brisas de Santay. Cuando ya estaban cerca, le mostró un arma de fuego y lo obligó a seguir conduciendo. Luego del crimen fue obligado a bajarse del carro y se le llevaron su unidad de transporte. La policía logró encontrar el vehículo horas más tarde, abandonado en un tramo de la vía Durán-Yaguachi. Las personas que fueron lastimosamente asesinadas eran inquilinas, pero la persona que alquiló hasta estas personas diga que
El señor en sí ha presentado un certificado de trabajo que era una persona honesta en teoría. O sea, dentro de esta situación, a los uniformados les resulta curioso el sistema que utilizó el asesino para lograr su ingreso hasta la ciudadela. Lo que también nos llama la atención es que al momento de ingresar por la garita, alza la mano y los guardias también le saludan e ingresan. Las víctimas fueron identificadas como José Alejandro L., de 32 años de edad, y su conviviente Angie Estefanía, de 34 años. Ambos dejan a 3 menores en la orfandad. Uno de ellos presenció el crimen. Moradores incluso señalaron que hubo otro menor de edad que observó los hechos desde una vivienda cercana, acción que le habría provocado alteraciones nerviosas. Él los identifica como los malos. No tengo palabras para decirte lo que él siente, pero él dice los malos. Informó José Morales. Un hombre de 57 años fue asesinado por sujetos armados la noche del martes en el suroeste de Guayaquil. La víctima era vendedor y registraba 5 antecedentes penales, uno de ellos en el 2009 por violación. Hecho violento ocurrió en uno de los callejones de la calle Venezuela, específicamente atrás del Parque Puerto Liza, donde sujetos armados asesinaron a un hombre que estaba reunido con sus familiares en los exteriores de su vivienda. La esposa, testigo del crimen, salió ilesa. Sin embargo, nos relató los momentos de terror que vivieron. Él estaba conversando aquí con la mamá y el hermano. Y llega un hombre caminando por ahí y dice, así te quería encontrar, con 2 pistolas. Pero yo pensaba que era de broma, y con la cuerda fue los disparos, como 5 disparos. Cuando él lo dispara en la cabeza aquí, él camina por allá a empujarme en la rama, así, me abraza en la rama, me arrima en la rama y pone los 2 brazos y me abraza. Ahí le siguieron disparando. Y ahí donde él cayó, pero yo sentí que ella me la mandó a mí, era él. El suceso se registró aproximadamente a las 7 de la noche del martes 18 de noviembre. Inmediatamente trasladaron a la víctima hasta el hospital Guayaquil, donde minutos después, los galenos de turno confirmaron su deceso. Según versión de familiares, la víctima no tenía enemigos, ni lo habrían amenazado. La doctora que los impactó eran algunos impactos que él recibió, por eso es que él fallece. Él vendía jugo, yo hacía jugo. Él vendía jugo en una bicicleta. Como golpe de 10 de la mañana, se metía en el parque, se iba por ahí en la plaza. Él no tenía nada, ni enemigos, nada, era bromista. La persona fallecida respondía a los nombres de Sixto Alcíbar Mazzini, ecuatoriano de 57 años, quien registra 5 antecedentes penales, 4 por robo y en el año 2009 por violación. Las autoridades policiales no han brindado declaraciones a los medios para conocer cuál habría sido la motivación de este crimen. Sin embargo, ya están tras de las investigaciones para esclarecer esta nueva muerte violenta, informó Amy Moreno. 2 sacapintas que iban en una moto murieron tras chocar contra un bus en su huida tras robar $5,000. Ocurrió en las calles 24 y San Martín, suroeste de Guayaquil. 2 sujetos huían a bordo de una moto tras robarle $5,000 a un hombre que había retirado el monto de una entidad bancaria en la 29 y Portete, al suroeste de Guayaquil, pero a la altura de la 24 y San Martín al mediodía de este miércoles chocaron contra un bus y murieron. Procede a subirse en su motocicleta y a retirarse para su casa. 3 cuadras más adelante es interceptado por 2 ciudadanos a bordo de una motocicleta de color rojo y mediante un arma de fuego proceden a sustraerle una maleta pequeña en la que él llevaba la cantidad de dinero. La víctima alertó a la policía de inmediato y él mismo llegó al sitio, así que pudo recuperar su dinero tras el siniestro de tránsito. Ingresa sus manos en sus partes íntimas y recuperan en una funda la cantidad de dinero que le habían sustraído. El chofer del bus no quedó retenido, informó Adriana Peralta. La crisis sanitaria en la cárcel de Guayaquil se habría agravado y desde el domingo al menos 15 reos han fallecido en el recinto penitenciario. Sus familiares sostienen que están hacinados y sin tratamiento médico. 10 presos fallecidos el fin de semana en los pabellones 1, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de la penitenciaría fueron trasladados a la morgue de Guayaquil la tarde de este martes 18 de noviembre. Y es miércoles temprano sus familiares llegaron a medicina legal para los trámites de ley.
Las víctimas tenían entre 19 y 49 años y sus allegados señalaron que no los habían visto desde hace más de 2 años, cuando se suspendieron las visitas. Supuestamente ayer me lo trajeron y está muerto desde el domingo. 4 días y supuestamente hoy día me dan el muerto. Mencionaron también que los privados de libertad han estado deteriorándose por la tuberculosis debido a un brote que inició en 2024 y que aún no ha sido controlado. Hasta que tuvimos contacto con nuestros familiares no les estaban dando lo que era la medicación. Lo tenían aislado totalmente porque ellos no pueden recibir ni visita por las condiciones que ellos se encuentran. Máchica, vitaminas, pastillas para la tuberculosis y etcétera, alcohol. Pero ¿qué pasa ya cuando el familiar deja adentro? Se la llevan todos ellos. No le entregan, no se le entregan. Familiares de los reos cuentan que hace casi 2 meses fueron trasladados cientos de reclusos del pabellón 7 de la penitenciaría a la regional. Fueron alrededor de 18 buses que salieron de penitenciaría hacia regional con PPLs, con estados de nutrición y tuberculosis. ¿Cuántos más o menos? Un total de 600, 800 presos porque fueron 18 buses que fueron colapsados. De la cárcel regional, el domingo 16 de noviembre, también Medicina Legal levantó algunos cuerpos, entre ellos el de Aarón, quien tenía 28 años. Poco antes de fallecer, le mandó este video a su madre, quien el lunes fue a la morgue para reconocer sus restos. Madrecita mía, mami, que estoy mal, no me puedo levantar. Estoy mal, estoy todo flaco, estoy todo nutrido. Ayúdenme con el abogado para que me pueda sacar al policlínico, para que me puedan dar vitaminas, un escrito para poder salir. Habíamos previsto en sacarlo hoy en lo que es a policlínico, pero le dan una valoración médica para que lo puedan trasladar a una casa de salud. La crisis sanitaria por tuberculosis empezó hace más de 1 año y el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad no ha dado cifras oficiales de cuántos reos han fallecido, que son trasladados al laboratorio de medicina legal con causa de muerte a determinar. Se conoce que solo en Guayaquil durante el 2025 han muerto al menos 250 privados de libertad sin signos de violencia, sino con deterioro físico y extrema delgadez, informó Carolina Pimentel. El nuevo gobernador del Guayas, José Ignacio Arévalo, dijo que su gestión se enfocará en el tejido social junto a todos los alcaldes y la prefectura. Anunció que iniciará un análisis de los sitios de diversión nocturna autorizados y clandestinos para evitar que se conviertan en focos de criminalidad. Estuvo 8 años al frente de la Federación Nacional Deportiva del Ecuador y también dirigió la Federación Nacional de Baloncesto. El nuevo gobernador de Guayas es abogado de profesión y afirma, su gestión tendrá una mirada social. La reconstrucción del tejido social y efectivamente establecer las políticas necesarias para que la provincia pueda llegar a ser una de las más seguras como lo era antes. Desde el contexto de las escuelas, desde el contexto de las bases de cada cantón. Habló también de la necesidad de observar el funcionamiento de sitios de diversión nocturna. Donde considero yo que hay un foco infeccioso y hay algunos que funcionan a veces de manera clandestina. Vamos a trabajar muy duro en eso porque creemos que es un factor fundamental sobre todo para la seguridad de la provincia. Fortalecerá la gestión de los consejos provinciales de seguridad porque el país, dice, está en un nuevo momento político. Nos vamos a reunir con todos los alcaldes de todos los cantones de esta ciudad. Vamos a trabajar con la prefectura también, vamos a conversar. Hoy la posición del presidente es obedecer un mandato popular y ese mandato popular ordena efectivamente establecer nuevas líneas y el diálogo será una prioridad para esta administración. Inauguró el tercer Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte en el Teatro de Fedenador. Lo felicitaron compañeros y amigos de la dirigencia deportiva. Informó Jorge Escobar. La vicepresidenta María José Pinto tomó el control del Ministerio de Salud y anunció sus primeras acciones con énfasis en transparencia, abastecimiento de medicamentos y articulación del sector social. La funcionaria hizo un llamado a trabajar en conjunto para atender los problemas estructurales del sector. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, confirmó este 19 de noviembre que asumió oficialmente la conducción del Ministerio de Salud por encargo del presidente Daniel Noboa.
Desde su cuenta de red social, la funcionaria detalló las primeras acciones adoptadas en esta nueva responsabilidad que coincide con un proceso de reestructuración del gabinete. Ordené que inmediatamente se levante un análisis profundo de la situación de hospitales, centros de salud, compras de medicinas, entre otros temas. La exministra de Salud, Jimena Garzón, destacó que otro de los desafíos que tendría PIN bajo este encargo sería reactivar herramientas clave, como el Plan Decenal de Salud. Es importante la información, los datos son extremadamente importantes. ¿Cómo va el desarrollo de las plataformas digitales de salud para poder tomar decisiones basadas en evidencia? La vicepresidenta insistió que el compromiso del Ejecutivo es avanzar hacia un sistema de salud eficiente, ágil y libre de corrupción. Toda la información que nos facilite tomar decisiones lo más rápido posible. El sistema de salud debe ser eficiente, rápido y libre de corrupción. Y voy a trabajar con todo mi equipo para lograrlo. Paralelamente al anuncio, el Ministerio de Salud informó que las coordinaciones zonales recibieron las primeras entregas de medicamentos y dispositivos médicos adquiridos bajo el marco de declaratoria de emergencia del sector. Estos insumos comenzaron a distribuirse a escala nacional. Con el diagnóstico en marcha y las primeras entregas de insumos ya en circulación, la vicepresidenta encara esta nueva responsabilidad. Informó Miguel Ángel Bedoya. Con 16 minutos, amigos, nos enlazamos en vivo y en directo con Maite Morán. Nos tiene importante información que compartir. Maite, buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ali, amigos televidentes. Nos encontramos en el UEC del Distrito Sur, donde se registra al momento la aprehensión de 2 personas con armas de fuego, esto por una muerte violenta que se registró esa misma noche. Vamos a escuchar justamente al coronel, quien nos va a dar mayor información. Gracias, buenas noches con todos los medios de comunicación. La Policía Nacional del Ecuador del Distrito Sur, tras ser alertados por el ECU 911 sobre un hecho violento ocurrido en el sector de Punta Recha, esto en el Guasmo, ocurrido aproximadamente a las 20 horas, personal policial del Grupo de Operaciones Motorizadas de nuestro distrito activaron de inmediato un operativo de patrullaje y búsqueda en la zona con el objetivo de poder identificar a los posibles responsables. Durante el despliegue policial, los uniformados detectaron a 2 individuos en actitud sospechosa que al notar la presencia policial salieron en precipitada carrera. Metros más adelante fueron interceptados por los servidores policiales, quienes al proceder con el registro correspondiente en su poder encontraron los siguientes resultados. Como indicios tenemos 2 armas de fuego, una alimentadora y 21 cartuchos sin percutir. Los detenidos son Alexander F., de edad 22 años, que no registra antecedentes, John F., 30 años, no registra antecedentes. Asimismo, el incidente registrado en el lugar dejó como resultado una persona fallecida y 2 heridas, las cuales fueron trasladadas oportunamente a un centro de salud donde recibió atención médica y ambas se encuentran en condición estable. La persona fallecida tiene 26 años de edad, Kenneth M., tiene 2 antecedentes penales por tenencias de armas de fuego no autorizadas en el 2018 y 2021. La otra persona herida tiene 25 años, también tiene antecedentes penales por robo en el 2019 y existencia del delito en el 2022. Con estas acciones, la Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso de servir y proteger. Así es, buenas noches. Justamente estamos con la autoridad. Como ustedes pueden observar, vamos a hacerles la presentación en cambio de las personas que han sido detenidas en este momento. Esto es un procedimiento en vivo. Ustedes puedan observar a los 2 detenidos. Ellos se encuentran aquí justamente con las armas de fuego que han sido incautadas. Estas 2 personas responden a los nombres de Alex F., de 22 años, que no registra antecedentes penales, y John F., de 30 años de edad, asimismo no registra antecedentes penales. De lo que se conoce de estas personas, como escuchaban al coronel, ellos fueron detenidos luego de una muerte violenta que se registró en el sector de Punta Recha. Esto es un sector muy peligroso del Guasmo Sur, que hemos nosotros informado de varias muertes violentas que se dan
trabajan en este sector. Hoy han sido detenidas estas 2 personas con 2 armas de fuego, una alimentadora y 21 cartuchos sin percutir. Justamente estas armas de fuego ya están en poder de criminalística y en pocos minutos más también van a ser traídas a esta rueda de prensa para que nosotros podamos ser testigos del procedimiento. Ambos, tanto las armas de fuego como los detenidos, serán sometidos los detenidos a audiencia de formulación de cargos con las evidencias para ser procesados. Hasta mientras les damos paso a Estudios Anali. Maite, te agradecemos por el completo reporte. Vamos con otros temas. La familia de Fernando Villavicencio se convirtió en acusadora particular y rechazó toda indemnización al afirmar que no aceptará dinero manchado por la narcopolítica en el proceso por el asesinato del ex candidato presidencial. La familia de Fernando Villavicencio anunció que se convertirá en acusadora particular dentro del proceso por el asesinato del ex asambleísta. Amanda Villavicencio, su hija, explicó que asumir ese rol es un deber moral y un derecho, pero aclaró que han decidido rechazar cualquier tipo de reparación económica. Afirmó que no aceptarán indemnizaciones porque esos recursos están vinculados a estructuras criminales que han permeado el Estado. Rechazar cualquier clase de indemnización porque significaría que vendría el dinero del crimen organizado, que paga sicarios, que paga jueces corruptos, que esta no es una lucha económica. Aquí hay un interés muy grande que no es solo de una familia, de unas hijas. La familia también denunció aparentes irregularidades judiciales. Tamia Villavicencio cuestionó la actuación de la jueza María Daniela Ayala, a quien acusaron de negligencia manifiesta por permitir que 2 procesados se presentaran en un consulado en Miami, pese a que estas entidades no tienen facultades judiciales. Advirtió que la magistrada podría regresar al caso tras 3 meses de suspensión. El 3 de diciembre se van a cumplir 3 meses de la suspensión de la jueza y probablemente ya podría volver a conocer este caso cuando ya hemos visto las actuaciones que solo han beneficiado a los acusados, cuando ni siquiera dejó por escrito nuestras medidas de protección, las cuales han sido incumplidas. Las hijas del ex candidato presidencial destacaron que la captura de alias Pipo, cabecilla de los Lobos, es clave para esclarecer el crimen, pues su nombre aparece mencionado por sicarios, testigos y nuevas versiones vinculadas al caso Metástasis. Tras el asesinato de Leandro Norero, había quedado pasmado por un tiempo la planificación que se había hecho con Javier Jordán, y después necesitaban pedirle al que estaba al mando, entonces ese era Pipo y Esteban Aguilar, que es de Lobo Menor. Entonces, esta es la información que tenemos, que a ellos se les pidió autorización, los autores intelectuales habrían pedido autorización a estos cabecillas para poder ejecutar el atentado y utilizar toda su estructura criminal que hay debajo. También se han denunciado intentos de dilatar el proceso, citando las ausencias consecutivas de los abogados del exministro José Serrano en la diligencia donde debía declarar un testigo protegido, que lo señala directamente. La jueza impuso multas por estas inasistencias, mientras en Estados Unidos se confirmó que la audiencia de deportación de Serrano fue pospuesta para el próximo 8 de enero de 2026. Hasta el momento, los testimonios ya recabados muestran conexiones entre varios implicados y refuerzan la necesidad de profundizar la investigación para determinar los niveles de responsabilidad detrás del asesinato. Fernando Villavicencio, informó Miguel Ángel Bedoya. Amigos, pero al volver de esta pausa, miles de migrantes ecuatorianos que viven en Estados Unidos tienen orden de deportación. Tendremos un informe especial desde Nueva York. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. John Pollitt fue sentenciado en Estados Unidos a 40 meses de prisión por el delito de conspiración de lavado de dinero en el caso Odebrecht. La jueza federal de la Florida ordenó su entrega voluntaria en enero de 2026. De 40 meses de prisión contra John Pollitt, hijo del excontralor Carlos Pollitt, fue dictada este 19 de noviembre por una jueza federal de los Estados Unidos, en el marco del proceso por conspiración para lavar dinero relacionado con el esquema de sobornos de Odebrecht. El hijo del excontralor enfrentó su audiencia en presencia de varios fiscales, además de su equipo de defensa. La resolución judicial incluye, además del tiempo de reclusión, un periodo de 3 años de libertad supervisada que Pollitt deberá cumplir una vez que salga de prisión. La Corte también dispuso una multa especial de $100 y ordenó que el sentenciado acate cada una de las condiciones detalladas en el parte del informe previo a la sentencia, cuyo contenido todavía no ha sido divulgado. Aunque la pena ya fue establecida, Pollitt no fue encarcelado de inmediato.
permanecerá bajo fianza y deberá entregarse voluntariamente el próximo 7 de enero de 2026, antes del mediodía, en la prisión que se le designe o ante el servicio de alguaciles en Miami. Durante la audiencia se recordó que dispone de 14 días para presentar una apelación, contados desde el ingreso formal del fallo en el expediente. En este proceso, Poli optó por declararse culpable, colaborar con las autoridades y devolver $16.5 millones, factor que influyeron en la determinación de su sentencia. Este caso forma parte del entramado de corrupción de Odebrecht, por el cual también fue condenado su padre, Carlos Pollitt, a 10 años de prisión en los Estados Unidos por cargos relacionados con lavado de activos y pagos ilícitos. Informó Miguel Ángel Bedoya. La policía capturó a 4 personas durante un allanamiento en un domicilio presuntamente de alias AA en Milagro, provincia de Guayas. Allí se encontraron carros reportados como robados. La policía de Milagro, provincia de Guayas, allanó una casa en el sector de San Miguel, que sería de alias AA, presunto miembro de un grupo de delincuencia organizada que opera en esa localidad. Aprehendieron a 4 personas, recuperaron 2 carros que habían sido reportados como robados y retuvieron algunas motos. Hemos también obtenido como resultado 4 motocicletas. Estas motocicletas, en realidad, nosotros también han ingresado en cadena de custodia porque no tienen ningún tipo de documento. Aparte de eso, tampoco en el servicio de rentas internas y también no tienen ningún documento de sustento. También les decomisaron poco más de $6,000, pero en la audiencia de formación de cargos, a uno de ellos le dictan medidas sustitutivas. Por las diligencias que posterior se van a efectuar en cada uno de este procedimiento, pues nosotros vamos a reservarnos muchísimos detalles. En realidad, como uniformados, siempre necesitamos ese apoyo que es muy fundamental para cada uno de nosotros en estos procedimientos. En otro allanamiento aislaron a un menor de edad y aprehendieron a un hombre con un arma de fuego, municiones, un chaleco y un cilindro de gas. Que durante varios días hemos tenido novedades con estas personas, ya que están abordando a los señores guardias de seguridad de distintas empresas acá en el sector de Milagro. Es por eso de que la Policía Judicial, conjuntamente con los otros servicios en territorio, hemos llegado a localizar este domicilio que pertenece a esta GDO de Las Águilas. Informó Adriana Peralta. Miles de migrantes ecuatorianos que viven en Estados Unidos tienen orden de deportación en el marco de las nuevas políticas migratorias establecidas por el gobierno de Donald Trump. Nuestro compañero Wilber Quiñones viajó a Nueva York y habló con algunos compatriotas quienes afirman vivir entre la incertidumbre y el miedo. Este es Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos y uno de los destinos de muchos migrantes ecuatorianos que buscan conseguir allí el sueño americano. Sin embargo, gran parte de ellos llega de forma irregular, un estatus que en el actual gobierno del presidente Donald Trump los convierte en objetivo prioritario de deportación. Recorrimos la avenida Roosevelt en el condado de Queens, conocida por su gran diversidad cultural y un sinnúmero de negocios que incluyen tiendas, restaurantes y servicios que en su mayoría son migrantes de todo el mundo, gran parte de ellos de Latinoamérica y por supuesto de Ecuador. Allí encontramos a varios compatriotas. Como un ecuatoriano acá andamos escondidos. Entonces uno, ¿qué te va a hacer? De acá mayoría de ecuatorianos lo que hacemos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Muchas precauciones, no salir mucho y no meterse en problemas. Muchos de los ecuatorianos que han establecido sus negocios en esa zona se muestran preocupados por el endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno estadounidense. Es el miedo de que vayan a venir, porque hay muchos rumores que otros estados se está agarrando. La gente a veces se asusta y ya no sale. Por el motivo de eso de la migración y todo eso, entonces no hay mucho trabajo, no nos dejan salir. Su temor es entendible,
Aún están en las memorias las imágenes de mujer ecuatoriana que fue agredida por un agente de migración cuando arrestaban a su esposo tras presentarse en una corte de Nueva York. Nos contactamos con el consulado de Ecuador en esa ciudad para solicitar una entrevista al cónsul, pero se nos informó que la vocería era la Cancillería, a quien enviamos un correo electrónico con nuestro requerimiento, pero no hemos recibido respuesta. No obstante, nos acercamos al consulado general en Nueva York, ubicado en la Segunda Avenida 800 en Manhattan. Allí dialogamos con Miguel Montes de Oca, un joven guayaquileño que llegó a Estados Unidos hace 10 años. ¿Cómo vives esa incertidumbre de que pronto hay redadas en momentos que uno ni siquiera sabe, John? Como cualquier persona, pues con nervios, ya asustado. Más de 30.000 ecuatorianos tienen orden de deportación en Estados Unidos, según la Agencia de Inmigración y Aduanas de este país. En el primer semestre de 2025, cerca de 4.000 compatriotas ya fueron deportados. Y es que las violentas redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, se han intensificado en fábricas, vecindarios y sobre todo en las cortes, donde los migrantes son arrestados al salir de las audiencias. Hasta hace poco, en el metro de Nueva York se estaba volviendo común ver migrantes que se dedicaban a la venta ambulante, muchos de ellos de Ecuador, incluyendo menores de edad. ¿Ustedes son de dónde? Sin embargo, ahora así lucen muchas de las estaciones del metro. El temor a la deportación ha hecho disminuir la cantidad de vendedores ambulantes migrantes. Según la ONG Street Vendor Project, un 24% son de Ecuador. De acuerdo con el Pew Hispanic Center, la población de origen ecuatoriano creció en un 208% entre 2000 y 2021 y actualmente alcanzaría unas 830.000 personas. Muchos compatriotas, como Segundo, se resignan a lo que tenga que pasar entre la incertidumbre y el miedo. Estamos luchando día tras día hasta que ya, pues si nos toca, pues tocará decir muchas gracias. Muchas gracias. Informó Wilber Quiñones. El trabajo policial continúa dando buenos resultados. A esta hora de la noche nos empezamos con Charlie Pisa, nos tiene detalles. Mi querido Charlie, buenas noches. Así es. Buenas noches, Ana. Le amables televidentes. Se registró un crimen hace pocas horas en el sector de las calles Nicolás Augusto González y Guerrero Valenzuela. La policía realizó varios allanamientos hace pocos minutos y hay primeros resultados. Hay 4 personas que están detenidas. De aquí vamos a conversar brevemente con el mayor David Vega, que está a cargo del Distrito 9 de Octubre. Nos va a detalles en cuanto a lo que sucedió previo a la captura. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de la Policía Nacional. Miembros policiales de la Policía Nacional, a través de la Zona 8 y el Distrito de Policía 9 de Octubre, como es de su conocimiento, se suscitó un hecho violento en el circuito Antepara. Es así que se procedió a activar de manera inmediata al personal policial que se encontraba de servicio, al mando del señor capitán Andrés Álvarez, quienes procedieron a realizar varios allanamientos. Entre estos, se puede determinar de que se dio con el paradero de la motocicleta que sale en videos, que participó en el evento violento donde lamentablemente tenemos el deceso de una persona adulta mayor, y el señor oficial realizó varias intervenciones. Producto de aquella, logró decomisar un arma de fuego de fabricación industrial con munición y 4 personas aprehendidas, las cuales estaría determinando la participación en el hecho delictivo. ¿De qué tipo de arma estamos hablando, mayor? Es un arma semiautomática, calibre 9 milímetros, fabricación industrial, como pueden observar, con varios cartuchos sin percutir, los cuales se va a cotejar si es que coinciden con los indicios balísticos que están en el lugar donde se realizó el levantamiento del cadáver. De igual manera, más detalles de la participación policial, la cual fue realizada con éxito al mando del señor oficial, personal del grupo motorizado. El señor capitán Álvarez les va a dar los detalles. Listo, capitán, buenas noches. Solo una consulta adicional en cuanto a la víctima. ¿De qué se trataba? ¿Un con antecedentes penales? ¿En qué circunstancias se dio este asesinato? Bueno, efectivamente se da un delito en contra de la vida. Es una persona de la tercera edad, la misma que se encontraba realizando actividad comercial en el sector, estaba degustando de una actividad comercial. En ese sentido se perpetúa esta actividad delictiva donde se compromete la vida de la persona. En ese sentido se activa inmediatamente, estratégicamente, lo que corresponde al eje preventivo investigativo y de inteligencia, desplegando así las unidades que proceden de una manera proactiva, efectiva, profesional, a realizar los diferentes tipos de intervenciones. Entre estas 2 allanamientos
donde efectivamente se pudo obtener los resultados que a continuación se muestran. En los videos se ve que están ellos participaron en el asesinato. Bueno, dentro de la actividad investigativa que realiza el componente de investigación se encuentran todavía algunas diligencias que han permitido específicamente llegar a estos resultados. Entre estas está la explotación de cámaras, entrevistas, entre otros, que son lo que nos permite de momento poder direccionar los esfuerzos de la policía para poner a estas personas en cuanto a lo que han realizado, para que se pueda determinar la responsabilidad de quien haya participado. ¿Finalmente ellos tienen antecedentes penales, los 4? Dentro de las diligencias previas que ya se han realizado por parte del componente investigativo, todavía no se determina la existencia de estas. Listo, muchas gracias, capitán. Como pueden escuchar, eso es lo que se está generando en este momento, cuando son las 22:40 de este hecho violento. Quien fue asesinado ha sido un señor de la tercera edad, y hay 4 personas detenidas que serán trasladadas en pocos minutos hasta la unidad de flagrancia en la Avenida de las Américas. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Charlie. Un fuerte abrazo. Gracias por este informe. Amigos, es momento de un corte comercial, pero cuando regresemos les contaremos. Horas con 46 minutos, un dron que llevaba una carga de explosivos estalló en el aire sobre uno de los pabellones de la cárcel de Machala. A esta hora hacemos contacto con Richard Ceballos, quien se encuentra en el lugar, nos tiene más información. Adelante, Richard, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Anali y amigos televidentes? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos acá en los exteriores del Centro de Privación de Libertad del Cantón Machala, donde este centro carcelario vuelve a ser escenario de noticias. Hace pocas horas se registró un hecho acá que movilizó al bloque de seguridad. Al parecer, un dron habría violentado la seguridad o el espacio aéreo de este centro carcelario y llevaba explosivos para detonar en este centro carcelario, pero según un escrito del SNAI fue detonado remotamente a tiempo porque ellos vigilan este espacio aéreo. Fue detonado en el aire prácticamente y no dejó daños ni materiales ni víctimas mortales en este centro carcelario. Ya los delincuentes buscan la manera de hacer daño en este centro penitenciario. Esto a raíz de las masacres que se registró el 9 de noviembre. Hacemos un poquito de historia, que dejó 33 fallecidos. Y presuntamente se debe al traslado de reclusos, porque el 10 de noviembre hubo el traslado de 23 privados de libertad de la cárcel de máxima seguridad acá en este centro carcelario, quienes fueron llevados a la cárcel de máxima seguridad ya ubicado en la provincia de Santa Elena, El Encuentro. Fueron los primeros privados de libertad debido a la masacre que fueron trasladados hasta allá. Desde allí se origina esto, ya que recordemos que el domingo 16 de noviembre, previo a la consulta popular y referéndum acá en la ciudad o en el Cantón Machala, también se originó una alerta de privados de libertad que intentaron escapar por los techos, que un intento de fuga que fue controlado rápidamente. También comentarles que la madrugada del martes fueron trasladados nuevamente de acá, desde este centro carcelario, 87 reclusos de diferentes pabellones de acá de Machala. Fueron trasladados vía terrestre hacia Guayaquil, a diferentes cárceles de Guayaquil. Eso ha originado, presuntamente, según un vocero de la Policía Nacional, que las bandas criminales intenten detener esto que está pasando acá en Ciudad de Machala, que se debe al traslado de reos. Anali, esta es la información que nosotros tenemos desde acá. Indicarles que no hay víctimas mortales, tampoco hay daños en la cárcel de Machala, debido a que en el espacio aéreo, en el aire, fue detonado remotamente este dron que llevaba una carga explosiva que si llegaba tal vez a uno de los pabellones, sí ocasionaba víctimas mortales. Nosotros nos vamos a mantener en el sitio a la espera de mayor información o retroalimentación para llevarles a ustedes en estudios. Regresamos con usted, Anali, que tiene más información para nuestros televidentes. Buenas noches. Agradecemos a nuestro compañero por este amplio reporte y por supuesto permaneceremos muy atentos de los incidentes que se puedan registrar. La delincuencia le arrebató la vida a un pastor evangélico en Vergeles Norte de Guayaquil. Sujetos armados ingresaron a su despensa y cuando agredían a su hermano, él reaccionó y recibió un disparo en la cabeza. Aún no hay detenidos por este crimen.
Al velatorio acudieron cientos de hermanos evangélicos a una iglesia del centro de Guayaquil. Alababan a Dios, pero asimismo sentían dolor por la pérdida del pastor Bolívar Sebastián Guapi Con, ya 52 años, quien fue asesinado durante un robo en su despensa en Vergeles, al norte de la ciudad. 2 sujetos llegaron en una motocicleta, entraron armados, se les llevaron los teléfonos celulares, las llaves de sus vehículos, y cuando le dieron un cachazo al hermano de la víctima. Por la otra puerta sale mi hermano a defendernos de mi persona como hermano, y a la esposa también. Estos sujetos, estos delincuentes pusieron nerviosos, le pegan un tiro y directamente a la cabeza, y mi hermano quedó tendido en la vereda y en la puerta prácticamente del local comercial donde él siempre trabajaba. Bolívar Guapi fue trasladado hasta una clínica donde los médicos indicaron que ya no tenía signos vitales. Ocurrió la noche del pasado lunes 17 de noviembre, en un sector donde existe indignación por lo ocurrido con su vecino. Hay mucha gente motorizada que viene del Bastión Popular a delinquir por esta zona. Como es aquí un poco sólido, como ustedes ven, no hay mucha habitación, no hay mucho alumbrado. Para la congregación es difícil asimilar esta situación. Iban para que Dios trate con aquellos delincuentes que aparecieron cuando conversaban entre familiares en ese lugar. Nunca hemos tenido ninguna amenaza, porque nosotros somos hombres que servimos a Dios. Yo hago un llamado así al gobierno, a través de la policía, a través de las Fuerzas Armadas, empiece las investigaciones que sean necesarias. El sepelio será este jueves en medio del lamento de sus familiares, amigos y hermanos de la iglesia. El pastor Guapi vivió más de 20 años en ese sector de la urbe porteña, donde fue asesinado por delincuentes motorizados, informó Charlie Pisa. Verdaderos guerreros continúan en la lucha por llevarse la camioneta a casa en Mano Maratón. Veamos cuántas personas quedan en la competencia. Integrantes de Mano Maratón quedaron después del primer día, pero en esta segunda jornada el cansancio los ha hecho abandonar voluntariamente el concurso, principalmente por afectaciones en su salud, como fue el caso de Nelson Burgos y Karen Arias. Me retiro porque tengo una enfermedad, o sea, me dañé la pierna, me la quebré en 4 partes. Entonces yo tengo ya más de 6 meses que me operaron. Entonces ahora el trajín mío que yo hice aquí, que estar parado toda la noche, se me inflamó el pie. Sí, me sentía mal, ya me sentía como que desmayarme y todo eso. Tengo una presión en el pecho. Sí, es que estoy operada de 2 operaciones como cesárea. Me sacaron apendicitis y el ovario derecho. Luis Farías y Cristian Mendoza, por ejemplo, fueron eliminados por mover la mano. No suban, que yo la tengo mojada y la verdad que se resbala. Tuve la oportunidad de estar en este lugar, de verdad vacancísima. Ya para la otra me queda experiencia. No sé lo que pasó, no sé si es que no sé si la mano me da alguna gota de sudor, no sé en el momento. Otras 11 personas siguen en la lucha. ¿Crees que vas a resistir? Sí. ¿Por quién vas a hacerlo? Por mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 2. ¿Es más difícil de lo que esperaba? Recontra que difícil, pero no es imposible. Que meterle fe nomás y todo es mentalmente, todo es mental. Mientras algunos concursantes tienen el apoyo de sus familiares, otros están en los recesos solos. Bien, un poquito cansada, pero ahí vamos. ¿Tus familiares están trabajando? Sí, mis hijos trabajan y estudian. ¿Qué edad tienen? 24, 21 y 20. Pero la pelea es peleando y todos quienes aún tienen puesta la mano en la camioneta aseguran que se la llevarán a casa, informó Maite Morán.